El aroma a lluvia, mezclado con tierra, se deslizaba por el interior de la vieja caravana, donde Helena, una madre soltera de 32 años, luchaba por ofrecerle un mínimo de dignidad a la pequeña Clara, su hija de 7, en las afueras de una pequeña ciudad olvidada en el interior, donde el cielo parecía estar siempre cubierto y las calles de tierra conservaban las huellas de quienes se iban sin retorno. Helena intentaba cada día mantener viva la esperanza. Antes de su caída, había trabajado como auxiliar en una escuela rural, querida por los niños y respetada por su entrega. Sus sueños eran sencillos: adquirir una casita humilde, ver a Clara crecer con dignidad y, tal vez, estudiar enfermería algún día. Era dulce, fuerte, una de esas mujeres que sonríen con el alma hecha pedazos. Clara era su reflejo en miniatura, ojos grandes y expresivos, cabello oscuro recogido siempre en 2 coletas y una inmensa curiosidad por comprender el mundo. Pero el mundo no fue amable. Todo comenzó con un accidente de motocicleta que le quitó la vida al único pariente cercano de Helena, su hermano. Él cuidaba de Clara mientras ella trabajaba. Sin opciones, tuvo que dejar el empleo para estar con su hija, y las cuentas comenzaron a acumularse. La escuela lo lamentó, pero no podía esperar. En pocos meses, vivían con lo esencial, dependiendo de donaciones y de la voluntad incansable de Helena, quien vendía pasteles en la plaza, limpiaba casas y lavaba ropa para sostener lo mínimo. El dueño del remolque, un hombre rudo e impaciente, no se conmovía con historias. Negocio es negocio, decía. 3 meses de alquiler atrasados, un aviso pegado con cinta en el marco de la puerta, 24 horas para desalojar. Aquella mañana, el sol ni siquiera se atrevió a salir. Clara, sin entender del todo, ayudaba a guardar sus juguetes en una maleta, desgarrada. Helena no lloraba. Sus ojos estaban secos, fríos, casi apagados. Ya no había lágrimas, solo agotamiento. Alrededor, los vecinos fingían no ver. En sitios así, cada quien lidia con su propio dolor. Nadie extendía una mano. Ningún familiar, ningún amigo, solo ella y Clara. Y la carretera, siempre allí, como una línea recta hacia lo incierto. Mientras envolvía a su hija en una manta, Helena sintió una punzada en el pecho. No era tristeza, era miedo. No sabía a dónde ir ni qué haría a partir de ese momento. Lo poco que tenían cabía en 3 bolsas y una esperanza destrozada. Al final de la tarde, cuando el viento levantaba el polvo y la calle parecía aún más vacía, dejaron el terreno. Clara tiraba de la maleta. Helena sostenía la asa rota de una bolsa con ropa. Caminaban sin rumbo, como sombras con el rostro, vuelto contra el viento. Y fue entonces cuando el sonido de cascos sobre el suelo seco resonó entre los árboles. Un caballo, un hombre de sombrero ancho, callado, emergiendo como si hubiese salido de una película antigua o de un recuerdo olvidado. Su mirada era directa, firme, pero no amenazante, solo atenta. Helena se detuvo, protegiendo a Clara con el cuerpo. El desconocido también se detuvo a pocos metros. Un silencio denso cayó entre los 3, como si el mundo contuviera la respiración. Allí, entre el polvo y la incertidumbre, algo estaba por cambiar. El hombre bajó del caballo sin apartar la vista de Helena. Sus pasos eran seguros, sin prisa. Clara se encogía detrás de su madre, que la rodeaba con el brazo. «No vengo a hacer daño», dijo con voz ronca, casi ahogada por el viento. «Solo las vi caminando y pensé que tal vez necesitaban ayuda». Helena dudó. Ya había aprendido a desconfiar incluso de la bondad, pero había algo en ese hombre, en su silencio, que no inspiraba miedo, solo una extraña curiosidad. También él parecía cansado, como alguien que arrastraba sus propios fantasmas. «¿Y qué quieres a cambio?», preguntó ella con firmeza. El hombre suspiró. «Nada. Solo permítanme ayudar». Su nombre era Miguel. Vivía aislado en una finca a varios kilómetros, donde criaba caballos y cuidaba de sus tierras.
Dijo que había perdido a lo que más quería años atrás y desde entonces vivía solo. Lo poco que contaba sobre sí mismo eran fragmentos, como piezas de un rompecabezas que ni él sabía si deseaba completar. Finalmente, Elena aceptó el aventón con el corazón en la garganta, no por ella, sino por Clara. Miguel no era exactamente cálido, pero preparó el establo para que se quedaran, unos días con un colchón, mantas y comida caliente. Para quien dormía entre incertidumbres, aquello era casi un milagro. Al principio, Elena hablaba poco, se empeñaba en limpiar el lugar, cocinar algo, devolver de alguna manera. Clara, en cambio, se encariñó rápido con los caballos. El caballo, negro, al que bautizó como Rayo, pronto se convirtió en su amigo. Miguel observaba desde la distancia, silencioso, como si se acostumbrara lentamente a su presencia, pero la calma era solo una capa superficial. Elena se enteró por los escasos comentarios de vecinos que Miguel tenía un pasado trágico. Años atrás, su esposa y su hijo pequeño murieron en un incendio en casa causado por un cortocircuito. Desde entonces, se había apartado de todo y todos, evitando todo vínculo emocional. Allí, el tiempo transcurría despacio. Las mañanas comenzaban con el canto del gallo y Clara corriendo al prado. Miguel le ofreció una habitación en la casa principal, pero Elena prefirió seguir en el establo. No quería confundirse ni depender. Sabía que ese refugio era temporal y que no podía perder el objetivo. Encontrar trabajo, una escuela para Clara, un porvenir. Miguel, por su parte, parecía librar una lucha interna. A veces era amable, otras distante. Una noche, Elena lo vio sentado solo en el porche, mirando al vacío con una botella de whisky en mano. Se acercó en silencio. Él no la miró. ¿Perdiste a alguien?, preguntó ella. Perdí, respondió él. Desde esa noche, algo cambió entre ellos. Comenzaron a conversar más, a compartir pequeñas confesiones, incluso a reír. Elena descubrió que tras la fachada rígida había un hombre devastado por la culpa, el dolor y el miedo de volver a apegarse. Miguel, a su vez, encontraba en Elena una fortaleza que ya no reconocía en sí mismo. Pero el mundo fuera de ese refugio no olvidaba. Una tarde, mientras regresaba del pueblo tras intentar una vacante como empleada doméstica, Elena vio al dueño del viejo remolque hablando con dos agentes. Mostraba una foto arrugada de ella. Al llegar apresurada a la finca, explicó a Miguel que la estaban buscando. ¿Hiciste algo malo?, preguntó él. Solo soy pobre, respondió. Días después, se supo que el expropietario intentaba acusarla de abandono del inmueble y hurto, alegando que había llevado objetos que no le pertenecían. Era falso, pero el mundo rara vez escucha a una madre soltera sin recursos. Miguel la llevó con un abogado de confianza, un anciano que debía más favores de los que cobraba. Prometió ayudar, pero eso solo intensificó la maraña de sentimientos en el corazón de Elena. Gratitud, culpa, miedo. Esa misma semana, Clara enfermó. Una fiebre repentina. El pueblo no tenía hospital. Miguel cabalgó durante casi una hora hasta la ciudad vecina para comprar medicamentos, mientras Elena lloraba en silencio junto a su hija. Fue la primera vez que él la vio derrumbarse. Tras días difíciles, Clara mejoró, y allí, entre silencios y tormentas, el vínculo entre los tres parecía inevitable. Pero Elena se debatía internamente. Empezaba a sentir algo que no deseaba. Sabía que depender podía ser peligroso. Para ella, para Clara, para Miguel. Así que una mañana nublada anunció: «Me iré en cuanto Clara esté mejor. No puedo quedarme. Ya nos quedamos demasiado». Miguel no respondió. Solo asintió, la mirada perdida en el horizonte. Pero el destino ya había comenzado su curso, y Elena aún no sabía que la mayor prueba de su vida estaba por comenzar.